Por supuesto, nos interesa también saber la visión desde la academia, sobre todo de la Casa de Bello, ¿no? Nos acompaña precisamente don Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, rector? Muy bien, encantado. Sí, muchas gracias por venir. La verdad es que al momento de hablar de las causas de esta explosión social es importante también conocer su visión. En parte de la columna de opinión que usted escribió y que fue publicada por el diario El País, se destaca en parte relevante lo que es la educación pública. Sí. A nosotros nos impresionó que el diario El País de España publicara en su edición impresa, o sea, la edición que está en todos los kioscos de Madrid, un artículo tan específico sobre la situación chilena. Y de amigos he tenido un feed que me dice, bueno, quizás hay una conciencia de que los problemas que están sufriendo ustedes son problemas a los cuales pueden llegar muchos otros modelos de sociedad. Y de ahí que haya tanto interés en el mundo, digámoslo, tanto interés en el mundo por lo que está sucediendo en Chile. Lo que nosotros destacamos en esa columna es que una hipótesis es que lo que aquí ha ocurrido, lo que está ocurriendo, es una necesidad, es una ansiedad de la gente de volver a sentirse parte de una sociedad cohesionada. O sea, el modelo que se nos ha impuesto es, señor, usted vela por su salud, señor, usted vela por su previsión, usted vela por la educación de sus hijos y olvídese del resto. Cada uno se rasca con sus propias uñas en buen chileno. Y sí, pero es peor que eso, el olvídese del resto, o sea, porque de alguna manera todos tenemos que ser los primeros protagonistas en la solución de nuestros propios problemas. Sí. Lo que es único es de que es casi un comando, no le importa a usted lo que le pase al prójimo, a usted preocúpese nada más que de usted mismo. Hay artículos, si hablamos de educación, hay artículos de la década del 80 que son absolutamente extraordinarios. A mí me ha tocado mostrar una diapositiva a un auditorio en el extranjero que la miran y veo la cara de la gente que está mirando esos textos y no lo pueden creer. Por ejemplo, en Chile se dijo, no habría nada peor que una educación pública, gratuita, de buena calidad. Sería terrible, eso se dice en la década del 80. Porque si eso ocurriera, se pierde todo incentivo para que las familias quieran invertir en una mejor educación. Eso no lo puede creer nadie, ¿me entiende? Eso nos lleva, y por eso que nosotros en esa columna enfatizamos eso nos lleva a reflexionar. Estas son hipótesis, nadie tiene ninguna verdad absoluta. Pero si me pregunta a mí, un factor, si no directamente causal, sin duda permisivo, sin duda que ha permitido esto, es la destrucción sistemática de la educación pública en los niveles básico y medio. La educación pública en el nivel universitario se salvó por el tremendo prestigio histórico que tiene la Universidad de Chile y todas las demás universidades, y por los esfuerzos que hicimos increíbles los académicos, los estudiantes, las comunidades de las universidades, por defender las universidades ante un total desinterés, ¿me entiendes? ¿Por qué la academia no defendió la educación pública? Le tengo que hacer la pregunta porque ha sido, digamos, esa la consigna desde el comienzo. Estuvimos discutiendo gratuidad universitaria y poco nos preocupamos también de la universidad, de la educación primaria y secundaria. Nosotros no. Ahí sí que nosotros siempre hemos defendido la universidad pública de una manera, la educación pública de una manera articulada. La educación pública lo que le da es un sentido de ciudadanía, es un sentido de pertenencia. Es una cosa de decir, señor, usted vive en un país en que hay gente de distintas extracciones socioeconómicas, en que hay gente de distintas ideas políticas, en que hay gente de distintas ideas religiosas, de distintos backgrounds étnicos, y esa es la gente que configura su sociedad, su país. Conózcalas, venga aquí, conózcalas, salúdelos, vea cómo vive la otra gente, siéntase parte de esa sociedad, entienda el pluralismo. Nosotros somos los defensores del pluralismo y la equidad. Eso lo hemos defendido en todo el tono de la educación. Lo que aquí ocurrió fue una obnubilación, fue una sobredimensión de que lo privado en su naturaleza llevaba a algo mejor. Y le quiero decir una cosa muy concreta. Se dice, mientras más compitan, mientras más rivalicen, el AFI, por favor, el AFI no se lo cree nadie, ya que estuvo ahí, los mejores estudiantes van a ser premiados, por favor. Lo que nosotros necesitamos es precisamente inclusión, ser capaces de incorporar la diversidad. Y los mejores estudiantes siguen prefiriendo las universidades estatales, es impresionante. O sea, el éxito que han tenido las universidades estatales contra viento y marea es impresionante, ¿ya? Entonces, ¿por qué no le hicimos caso en eso, por lo menos al mercado? Si el mercado estaba diciendo que los estudiantes que postulan prefieren las universidades estatales, pero no. Y ese yo creo que fue el más grave error. Que hubo quienes se abanderaron por lo privado y quisieron ver, que es el gravísimo error del cual está muy a tiempo de arrepentirse,
lo público como en la otra orilla. Aquí estamos los privados y lo público está en la otra orilla. En circunstancias, perdón, termino de inmediato, que lo público ha estado el corazón de todas las ideologías chilenas. De la Universidad de Chile han salido los mejores dirigentes políticos de todas las ideologías. Y lo público es lo que nos va a permitir tener de nuevo una cohesión nacional. Sí, al momento de hablar de la universidad, pero ¿qué pasa con la educación básica o esta educación que está tan cuestionada? No hemos podido lograr tampoco ni siquiera convencer a la ciudadanía de una educación de calidad. Y en eso es partir de cero prácticamente. No, yo creo que podría yo tener ante esto una respuesta elegante, evasiva, pero una pregunta como esa no puedo dejar de contestarla de frente. Aquí hubo un esfuerzo premeditado por destruir la educación pública. O sea, no entiendo de otra manera todas las políticas que se siguieron. En el 80 fue desembosado, pero después no hubo ningún esfuerzo serio por rehacer la educación pública. ¿Por qué la expansión de la matrícula se hace entera, que ocurre a partir del año 2000, se hace entera con las universidades privadas? ¿Por qué no se dice, bueno, si estas universidades tradicionales está demostrado que son muy buenas, ¿por qué no incrementamos la matrícula ahí? Y mucho peor en la educación básica y media. O sea, los colegios municipales se han ido reduciendo y fueron creciendo mucho los subvencionados. Es que no ha sido, por supuesto, pero Claro. no ha sido prioridad. O sea, A propósito. hay una segregación que es una segregación que no la cree nadie. O sea, el tipo de educación media y básica que recibe el 8% de los chilenos versus la que recibe el 92% restante es impresionante. Y eso es lo que en algún momento comienza a expresarse en esto, porque no fuimos capaces como país de aglutinarnos. Y digo, insisto, no es la única causa. Pero qué duda cabe que si hubiéramos tenido una educación pública, hubiéramos tenido un contexto en el cual discutir como chilenos todos. Ahora, Lo que pasa es que la educación permite la movilidad social, perdón, permite la movilidad social, eso no es un descubrimiento nuevo, sino que es evidente. Y vemos que la municipalización pareciera ser lo que termina por destruir, porque al final un municipio con recursos puede mejorar su educación pública, pero un municipio sin recursos no tiene cómo, si es que no tiene un apoyo del gobierno central. Absolutamente, pero es un tema de prioridad que uno le da y responsabilidad. Sí, no, Ahí hay varios temas involucrados. Primero, la educación como derecho. Un niño, sea pobre o rico, tiene derecho a una educación. Ojo, que esta es una idea mucho más cercana al liberalismo que al socialismo, porque el liberalismo dice que cada ser humano tiene que expresar lo mejor de su potencial. Claro. ¿Y cómo va a expresar lo mejor de su potencial si no recibe una educación adecuada? Eso es absolutamente esencial. Por supuesto, o sea, tiene que dársele las herramientas para que pueda desarrollar su potencial. Eso fue negado sistemáticamente, si lo que se ha venido haciendo en Chile con los jóvenes de bajo nivel socioeconómico es terrible. Ahora, lo otro, perdonen, uno tiene que tener en política, no digo que sea una cuestión de cuestiones de ultrafilosofía, pero algún concepto básico, por favor. El Estado es responsable en educación de dos cosas. Ser proveedor, y eso son las instituciones públicas. La Universidad de Chile, el Estado es proveedor. El Liceo Instituto Nacional, el Estado es proveedor. El Liceo 1 Concepción, el Estado es proveedor. Además de eso, el Estado tiene que jugar un rol regulador. Y cuando es regulador dice, si bien yo voy a permitir que privados hagan estas cosas, ya hagan educación, sin embargo yo voy a garantizar como Estado regulador que eso es bueno. Esa confusión fue total en Chile. Entonces, por ejemplo, en algún momento llegaron a decir, no sé si ustedes se acuerdan, cuando se instaura la gratuidad, se llega a decir un disparate que no lo cree nadie. Se dice, tienen que tener un nivel mínimo de acreditación para ser elegibles para la gratuidad. Por lo tanto, si una universidad pública no tiene ese estado, no recibe gratuidad. O sea, eso no lo puede creer nadie. No. Que una educación pública, una instancia pública, deja de ser gratuita. Claro. Y más encima porque no tiene calidad. Pero si el Estado no puede permitir, es proveedor ahí, él es proveedor. Él tiene que hacerse responsable. Tiene que hacerse responsable de que la educación pública sea de excelente calidad, como siempre lo fue. Como siempre lo fue en Chile, ¿me entiendes? Es una responsabilidad que no puede eludir. Entonces, esas ambigüedades... O sea, perdón, le pongo otro ejemplo. Si una fuente de soda no está funcionando bien, opera el Estado regulador y la cierra, si no tienes condiciones de higiene. Pero si la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas no funciona bien, va y le cierra y comienza a cobrar los desayunos, pero sí es una locura.
la responsabilidad del Estado ahí es garantizar que la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca tenga buenas cocinas. Entonces, eso es lo que se perdió totalmente, que lo público se la arregle como pueda, un total interés de todos los sectores, o de muchos sectores, en lo privado, y con eso fuimos perdiendo ese tremendo factor de cohesión para todo Chile. Rector, parte de lo que usted menciona en su columna y que tiene mucho que ver con la respuesta que usted nos está dando es sobre este documento del Ministerio de Hacienda en tiempos de Pinochet, que afirmaba que nada sería más perjudicial que tener una educación pública, gratuita y de buena calidad, porque efectivamente eso desincentivaría a las familias a querer pagar más por una mejor educación. Es una medida económica más. Claro. Netamente. Pero es de una ideología, ya, es un ideologismo extremo. Pues. Y a raíz de eso mismo se entiende por qué no ha sido prioridad. Muchas gracias, rector. Encantado, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Realmente ha sido un gusto conversar con ustedes. Sí, y importante también leer esa columna, está en el diario El País, así es que muchas gracias también por profundizar en eso, rector. Muchas gracias. Que esté muy bien, buenas tardes.